Buenas noches, bienvenidos un sábado más a nuestro programa de análisis en profundidad y gracias, como no, por seguir apostando por nosotros y por estar ahí. Hoy nos vamos de botellón, así es, un plan generalizado que forma parte de la diversión de nuestros jóvenes y que siempre ha formado parte de nuestra vida de juventud, ¿o no? El botellón es la previa a una fiesta, un concierto, una quedada. El botellón es la herramienta elegida para hacer más divertida nuestra fiesta y la mejor forma, por desgracia, para sociabilizar mejor en una época donde las redes sociales están acabando con la comunicación directa del ser humano. Si tenemos que definir el botellón, es un tipo de consumo intensivo de riesgo que se realiza en un corto periodo de tiempo. Qué sencillo, ¿no? Es una forma de consumo que actualmente está muy extendida entre las personas jóvenes y que, además, suele ser percibida tanto por quienes lo consumen como por la sociedad en general, como una conducta de bajo riesgo. Cuando hablamos de jóvenes y consumo de alcohol, lo solemos asociar a la palabra botellón. El botellón es un fenómeno social que no deja de ser una forma en que muchos adolescentes y jóvenes se reúnen los fines de semana para divertirse, poder hablar con los amigos y amigas y poder consumir más alcohol y a menor precio. ¿Eso es malo? Visto así no, pero detrás de esa reunión es bastante frecuente un consumo intensivo de alcohol. Los jóvenes y las jóvenes que acuden al botellón tienden más frecuentemente a emborracharse, posiblemente por el estímulo al consumo ritual que fomenta el grupo de iguales y el grupo extenso. Por tanto, el problema no es ese tipo de reuniones en sí, puesto que hay jóvenes que no beben, beben poco o simplemente lo mismo que consumirían en cualquier discoteca, bar o pub. El problema radica en que este consumo es una forma muy aceptada de diversión que puede traer consecuencias muy graves para la salud. Vivimos en una sociedad en la que el consumo de alcohol está estrechamente ligado a la diversión y a las reuniones en grupo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en la cantidad de alcohol que bebes de fiesta y en cómo te puede afectar? Les voy a dejar unos datos tras una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad a 42.208 estudiantes entre 14 y 18 años en 1.992 aulas y en 888 centros educativos de España. Y esta es la encuesta, el 75,9% de los jóvenes, estamos hablando de edades entre 14 y 18 años, reconocen haber consumido bebidas alcohólicas en su vida. Y en el último año lo han hecho el 73,6% de los jóvenes. En los últimos 30 días, el 56,6% de los jóvenes han consumido, de los cuales el 20,8% han acabado en borrachera y el 28,2%, ojito al dato, han realizado el drinking, atracón de alcohol. Esta es una última moda entre los jóvenes que consiste en beber mucho en el menor tiempo posible y si pueden acabar con copa etílico es lo que van a contar el lunes a sus compañeros. Una nueva modalidad que ahora, por desgracia, también está de moda. Más datos. Tomando como referencia el pasado año, primera vez en beber alcohol han sido jóvenes con 13,9 años. Menos de 14 años. Un dato significativo ya que esta encuesta trata de edades entre, como decimos, 14 y 18 años, por lo que es más preocupante a día de hoy, ya que algunas otras encuestas más actualizadas nos hablan de que ya se ha reducido esa edad a los 13 años. La primera borrachera normalmente suele ser a los 14,5 años. Consumo semanal a partir de los 15 años. La adquisición de bebidas alcohólicas es un dato significativo porque la mayoría se produce en supermercados, el 54,1%, y en bares y pubs, el 54,9%. Los jóvenes consiguen las bebidas alcohólicas directamente, el 60% de ellos. Increíble, ya que no está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años y a través de otras personas mayores de esa edad, el 48,1%. ¿Qué beben nuestros jóvenes? Pues para cualquier bebida alcohólica, da igual lo que toman, el 31,6% les da igual. Cubatas, el 22,4%. Cervezas, el 13,6%. El botellón realizado en el pasado año 2023 ha sido de un 47,4%, de media aumentando hasta el 60% entre jóvenes de 17 y 18 años. Y el último dato también que es muy significativo y muy preocupante es que con el botellón se consumen otro tipo de drogas, siendo en la actualidad la reina de ellas el cannabis, que lo consumen el 37,7% que toman botellón sobre el 7,4% solo que consumen sin botellón. Con todos estos datos sobre la mesa vamos a intentar diseccionar el problema con el que convivimos y además aceptamos
socialmente. Empezamos. Bueno, pues resulta increíble, ¿no?, los datos que os hemos ofrecido en esta presentación, y yo creo que muchos de vosotros igual no teníais constancia, pero es con lo que convivimos habitualmente, y como decíamos antes, pues vamos a diseccionar todos estos datos, y por eso contamos con la presencia de dos interesantes invitadas. Laura Estrada, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Jorge, buenas noches a todos. Gracias por venir y estar con nosotros. Marta Herrera, psicóloga, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, pues muy bien. Bien, ¿no? Vaya liada, ¿eh? Sí. Laura Estrada es agente de la Policía Nacional y forma parte también de ese plan director que organiza la Secretaría de Estado. No sé si lo digo bien, porque como hay tanto protocolo en las administraciones, pero que está trabajando en el ámbito de la prevención y de las adicciones en edades tempranas, ¿no? Lo he dicho más o menos bien, ¿no? Para no meter la pata, que ya sabes cómo es esto. Somos la Delegación de Participación Ciudadana dentro de la Policía Nacional. Muy bien, y bueno, ya Marta Herreras pues es nuestra psicóloga. Una vez que habéis escuchado pues lo que hemos comentado en esta presentación, yo le pregunto a Marta, y yo no sé cómo se puede trabajar este fenómeno social y desde vuestro apartado, desde la psicología, ¿cómo se trabaja este aspecto con todos estos datos que hemos puesto sobre la mesa? Claro, pues desde el ámbito de la psicología y atendiendo, como estamos diciendo, a la población en edad adolescente o juvenil o juventud temprana, y sabiendo, pues como sabemos, que el consumo de alcohol es algo muy normalizado, pues no se nos escapa que a la hora de tratar con algún paciente en esta franja de edad, pues debemos evaluar, ¿no?, indagar y preguntar por el consumo de alcohol y por el consumo de sustancias en general. Y siempre es algo a evaluar, porque tenemos que distinguir muy bien qué tipo de problemas a nivel psicológico son pues psicológicos per se, o son problemas que vienen debido al uso y el consumo de sustancias. Entonces es algo que siempre hay que trabajar, hay que evaluar y valorar si es una área que tengamos que intervenir o no, ¿vale? En el caso de tener que intervenir, también es importante en esta franja de población que estamos hablando, Sí, bueno, pues valorar... 14, 18 añitos, claro, o sea, claro. una edad a ver... Los preocupante. motivos, claro, los motivos que les llevan al consumo de alcohol, que es lo que estamos hablando ahora mismo, porque claro, no es lo mismo pues simplemente de vez en cuando por diversión, que quieren olvidar determinados problemas, que es una manera de tapar y de obviar determinadas dificultades, por sentir emociones nuevas, por la búsqueda de nuevas experiencias y nuevos riesgos, o por las dificultades en las relaciones sociales, que hoy en día esto es muy importante, se relacionan muy bien a través de pantallas, pero luego el cara a cara les resulta complicado. Entonces el uso del alcohol, sabemos que desinhibe y facilita, ¿no?, entre comillas, de alguna manera esta relación. Efectivamente. Hay que sociabilizar con el cuerpo. Bueno, Laura, en ese plan director del que hablábamos, ¿qué función tenéis en este plan? ¿Cuál es vuestro objetivo? Bueno, pues nosotros el objetivo apostamos por la prevención. Te cuento un poquito de dónde sale este plan y dónde está enmarcado. Este plan es un acuerdo de dos ministerios, Ministerio de Interior, que es el que abarca todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, y después ese Ministerio de Educación. ¿Por qué se llega a este acuerdo? Porque se apuesta por esos centros escolares donde no solamente se adquieren conocimientos y se adquieren valores educativos, sino que es un sitio idóneo para que los menores desde edades tempranas vayan adquiriendo esos conocimientos en prevención de seguridad personal, tanto la personal como la de seguridad ciudadana, y ahí es donde jugamos un papel muy importante junto con los docentes y las familias en trabajar esa prevención. Porque hacéis también trabajo con los docentes. Claro, mira, ese acuerdo que se establece de ambos ministerios, pues entonces la Secretaría de Estado ya implementa un plan, que es el plan director. Este plan se trabaja la mejora de convivencia y seguridad en los centros escolares,
y este plan es coordinado por las delegaciones de gobierno en todo ámbito nacional y trabajamos tanto en zonas urbanas, Policía Nacional, como zonas interurbanas, Guardia Civil, con todos los menores desde las franjas de infantil, de primaria y secundaria y centros universitarios también. Se les realizan distintas actividades que son charlas, conferencias, reuniones con los claustros de profesores, se trabaja con las familias, con las AMPAs y sobre todo con el alumnado y, como digo, trabajando mucho esa prevención en distintas temáticas que son las problemáticas, y una de las temáticas que está muy demandada, sobre todo en los ciclos de secundaria, son las drogas y alcohol, y trabajamos esa prevención. Vamos a ir luego a hablar de esa clasificación de las drogas, pero bueno, me has abierto una puerta muy interesante para debatir con Marta, que es que cómo pueden intervenir los padres y las familias para que el botellón pues deje de ser una situación normalizada, porque convivimos todos con esa situación normalizada, y es algo habitual, ¿no? Llega el fin de semana y nos vamos de botellón. Pues vale, entonces yo no sé ahí cómo se puede trabajar esa situación para que normalizar otro tipo de situaciones con chavales y chavalas. Claro, que siempre hablamos en este tipo de aspectos de la importancia de la educación y de la importancia de lo que vivimos en casa y lo que inculcamos a nuestros hijos en casa, y es que al final es así. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día tenemos mucha presión social y sí que es verdad que hay conductas que están, y comportamientos y fiestas, ¿no?, que están tan normalizadas que la mayoría de los padres se sienten como muy presionados, ¿no? Hay mucha presión social porque los hijos salgan, porque los hijos se diviertan, y siempre entra esto, ¿no? Y además ellos son muy hábiles a la hora de tirar de la cuerda y de romper un poco estos límites. La prevención y la educación y fomentar otras formas de ocio alternativo desde bien pequeños es algo fundamental. Los niños y niñas que están muy metidos en actividades deportivas, en actividades artísticas, en otro tipo de relaciones sociales, esas actividades extraescolares, ¿no? Claro, no recurren tanto a única y exclusivamente el ocio de salir a beber. ¿Qué ocurre? Yo creo que estamos hoy en día, y todos lo sabemos, en una sociedad donde todo fluye de una manera bastante anárquica, que hemos pasado de ser una sociedad hace muchos años, nosotros seguramente hemos sido educados en un modelo muchísimo más autoritario, más restrictivo, y ahora nos hemos pasado al lado contrario, ¿no?, en que somos súper democráticos en lo educativo, me estoy refiriendo, ¿no?, y hablamos denominadas familias democráticas, aquellas en las que los padres suponen y dan por hecho que los hijos tienen que tener la misma opinión que los padres, ¿no? Y no hay una jerarquía bien estructurada. Entonces, bueno, estos límites se difuminan de una manera tremenda y somos excesivamente permisivos, ¿no? Yo oigo a padres y madres de chavales de 13 años que les dejan salir hasta las 12 de la noche, la 1, bueno, no pasa nada, vamos a fiarnos de ellos. Es decir, les damos también capacidades y competencias a los chavales para que se regulen cuando todavía realmente no tienen esa capacidad. Esa capacidad mental y psicológica. Claro. El alcohol está considerada, corrígeme si me equivoco, Laura, como una droga legal con restricciones. Sí, ¿vale? Está permitida, pero es que crea tanta dependencia, crea dependencia como las consideradas drogas duras, ¿no? Y ahí la cuestión es que al estar permitido, os pregunto a vosotros, es mucho más complicado tener el control sobre ella o sobre los jóvenes y las jóvenes que la utilizan, ¿no? Porque es legal, yo puedo ir al supermercado, yo puedo estar en un bar, a mí me pueden dar, porque no hay ese control de déjame el DNI, y ¿cómo se puede trabajar esa situación? Mira, por partes. Estamos hablando de una droga legal con restricciones. Evidentemente, las restricciones son que no puede ser consumida ni comprada por menores de 18 años. No, fíjate, en lo que decíamos en los datos al principio del programa, el 60% de los jóvenes entre 14 y 18, que todavía no tienen 18, las consiguen ellos mismos. Consiguen ellos mismos. Luego hay un 40 y pico por ciento, me parece que comentábamos, que sí acuden a gente de mayor de 18 años para comprarlas, pero el 60% son capaces de conseguir ellos mismos el alcohol. Sí, efectivamente. Hay encuestas que dicen eso, de que los hechos a alumnos de secundaria que al menos una vez han probado este tipo de droga, y efectivamente no deberían haberlo probado, por lo que explicará Marta todas las consecuencias que puede tener. Yo lo que quiero es hacer una distinción para hablar de droga. Hablábamos de lo legal o ilegal de las drogas, el alcohol estaría dentro de esa clasificación de drogas legales con restricción, y hablaríamos que para hablar que sea una droga, como me decías, una droga dura y con adicción, tenemos que puntualizar sobre todo, estará de acuerdo Marta conmigo, que tiene que tener 3 conceptos
conceptos para hablar, que haya una adicción, que haya una dependencia y que haya una tolerancia. La adicción es que consumamos esa sustancia y necesitemos de esa sustancia. Que haya una dependencia, que ya sin ella no tengamos los estímulos, tanto físicos como psicológicos, que nos aporta, ¿no?, esa sustancia. Y luego esa tolerancia, que necesitemos ya de esa droga para llevar nuestro día a día. Y además es algo muy importante, que las familias tienen que saber que esa droga, esa tolerancia no tiene límite, puede llevar hasta la sobredosis. Entonces, luego, aparte de todos los derroteros que explicará Marta, de todas las consecuencias, de toda la sintomatología y todos los efectos que va a tener en el desarrollo, ¿no?, a futuro, que es lo que los expertos y los profesionales que trabajamos esto estamos alarmados con ello, ¿no? Hay una clasificación de drogas. Explícanos un poco cómo clasificamos esas drogas y dónde en qué segmento podríamos meter el alcohol. Vale, pues tenemos 3 tipos de drogas básicamente. Están las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. El alcohol la encasillaríamos en las depresoras, porque el alcohol, como otro tipo de droga, pues para que se entienda coloquialmente, ingerimos un tipo de droga que nos pega el subidón. El alcohol lo que hace es deprimir, lo que nos hace es, en un principio, bajo los efectos del alcohol, es reaccionar con un bajón, ¿no?, que nos pueda dar el alcohol. Un bajón después de ese subidón que tenemos cuando el alcohol, y luego ese bajón que viene ya con una vomitona, con que pierdes el control, la estabilidad. Marta, ¿qué supone en la edad adolescente pues el consumo de drogas? Estamos hablando precisamente del alcohol, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el alcohol, pero eso también puede afectar, ¿no?, al desarrollo emocional y psicológico del chaval y de la chavala. Claro, por supuesto, y al neurológico, a lo que es el desarrollo del propio cerebro, es decir, estamos metiendo una sustancia química que entorpece claramente el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Y además estamos hablando no solamente porque deprime ese funcionamiento, ¿no? Cuando dice Laura se refiere al bajón, no es que me dé un bajón de que emocionalmente me dé bajón por el consumo del alcohol, sino que el alcohol, al afectar directamente en el sistema nervioso, lo que hace es enlentecer ese funcionamiento. Por eso hay ese funcionamiento que sabemos a nivel del cerebro, que pierdo el equilibrio, pierdo la capacidad para hablar y empiezo a hablar con la lengua pastosa. Todo ese tipo de síntomas son porque directamente el alcohol está afectando al sistema nervioso, ¿no?, a nuestro funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre además en un cerebro adolescente? En un cerebro que se está formando, ¿no? Y para entender esto, pues os voy a explicar una metáfora que es muy sencilla y muy visual, ¿no?, con la que explica el doctor Daniel Spiegel lo que es el desarrollo cerebral, ¿vale?, el desarrollo de nuestro sistema nervioso, que culmina en torno a los 25 o 30 años, que es que no estamos diciendo que esto, claro, eso es muy importante, es decir, estamos trabajando con personas que su cerebro no está todavía totalmente cerrado y que estamos interfiriendo. Bueno, pues el doctor Daniel Spiegel explica este desarrollo del cerebro en 3 niveles, desde el más inferior, el más básico y más elemental, un cerebro medio y un cerebro superior, ¿no? Y si lo representamos con una mano sería algo tan sencillo como esto, ¿no? Este es nuestro cerebro, de tal manera que esta parte, que es el tronco del encéfalo, es lo que nos conecta nuestro sistema nervioso central, el cerebro, con el resto del organismo. Se encarga de las funciones más elementales, más básicas, del sueño, de la alimentación, de la regulación de la temperatura. Esto es lo primero. El cerebro más antiguo, el reptiliano que llaman, lo primero que se desarrolla, ¿no? Cuando visualizamos un recién nacido, esto es lo elemental, ¿no? Posteriormente, el cerebro medio, que es lo que se va a ir desarrollando, si cogemos nuestro dedo pulgar y lo metemos aquí, este es nuestro cerebro medio, el sistema límbico, todo lo emocional, todo lo relacionado con los impulsos, con las apetencias, con el ya, con lo inmediato, con la baja tolerancia a la frustración. Los niños pequeñitos lo vemos claramente, ¿no? Esto se tiene que reeducar. Y finalmente, y lo más importante, es el cerebro superior, toda la corteza cerebral y sobre todo esta parte de aquí, la corteza prefrontal. Las funciones intelectuales superiores, la capacidad de planificar, de retener, de la gratificación, de tomar decisiones, todas las funciones intelectuales superiores, lo que nos distingue del resto, ¿no? Si tenemos un cerebro intoxicado, inundado de alcohol, esta parte se destapa y funcionamos con esto. Y esto tiene un riesgo muy grande porque los chicos y chicas, sobre todo cuanto más jóvenes son, bajo el consumo de alcohol, son mucho más impulsivos, asumen muchas más conductas de riesgo, aparte ya de lo que influye pues en ese proceso de desarrollo, ¿no? que ya está deteriorado lógicamente por
por esa interferencia del consumo. ¿Vale? Jorge, yo te quiero hacer una puntualización. Aquí quieres hacer una pregunta, digo, ya ves cómo me pilla. No, quiero hacer una puntualización a lo que está diciendo Marta, me parece súper importante por el problema que tenemos con la frustración de los jóvenes y sobre todo una cosa que estamos detectando en los centros escolares. Hay una franja de edad de chicos que ahora mismo no es me he cogido una borrachera el fin de semana, vienen presumiendo ahora la moda en ese sistema que explicaba Marta, es me he cogido un coma etílico, con todas las consecuencias que conlleva. Entonces, por eso trabajamos tantísimo la prevención en eso. No, es que además, lo decíamos al principio, es lo de binge drinking, que consiste en un atracón de alcohol, o sea, beber lo máximo posible en el menor tiempo posible hasta llegar y al coma etílico. Es alucinante, eso en nuestra época no nos pasaba. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, viviendo esta situación donde el control de este tipo de droga permitida es tan accesible, yo no sé cómo se puede actuar cuando la situación se va de las manos. Por ejemplo, cuando abusas mucho del alcohol, hay mucha concentración, mucha gente, siempre suele haber peleas. O habitualmente siempre suele haber alguna que otra pelea cuando coincidimos con el botellón. Ahí sí tenéis la posibilidad, la capacidad y la obligación de actuar, pero para que no llegue esa pelea no sé cómo podéis actuar vosotros. Bueno, Jorge, pues evidentemente con los altos niveles de alcohol, con la situación que explicaba Marta de cómo afecta en nuestro cuerpo, pues eso viene unido a la agresividad y viene unido a la comisión de actos delictivos, por supuesto. Nosotros, la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, tenemos varias herramientas, ¿no?, ante estas situaciones. Empezamos de menos a más y tenemos pues la ley orgánica 4/2015 que tenemos en sus artículos 37, 17, donde tenemos el consumo de alcohol en vía pública, podemos proponer para una sanción a la subdelegación de gobierno, que evidentemente son cantidades importantes, ¿vale? Después tenemos también tasas de alcoholemia, donde la persona vaya con una tasa de alcoholemia que supere lo permitido, pues conlleva una detención porque es un delito, ¿no? Y ahí aplicaríamos ya el Código Penal. Y después pues tendríamos las ordenanzas municipales en este ámbito que regularían cada ayuntamiento a través de sus policías locales. Vale, la última y muy rápida porque se nos echa el tiempo encima, y esta pregunta os la voy a hacer a las dos por otro de los datos más significativos que contábamos al principio dentro de esa estadística, y es que con el botellón se consumen otro tipo de drogas, ¿no? Y ahora la que se ha puesto de moda es el cannabis, y toda la gente que consume botellón, el 37,7, como decía, sí toma cannabis, o el 7,4 que lo toma sin tomar botellón. Se ha puesto de moda, y lo decíamos antes de comenzar, el cannabis como otra alternativa. Marta, vamos hacia la pérdida de control de nuestros estímulos y sensaciones. Ya no solo hablamos de alcohol, el alcohol abre puertas para otras situaciones también más preocupantes. Claro, esa pérdida de control que tengo cuando consumo alcohol, pues me abre la puerta evidentemente a seguir avanzando en la búsqueda de otro tipo de situaciones o de asumir otro tipo de riesgos, eso está claro, ¿no? Lo preocupante es eso, el por qué nuestros jóvenes necesitan tener estas sensaciones alternativas o estas emociones alternativas cuando la vida en sí misma ya tiene muchas emociones, ¿no? De las que se pueden disfrutar y con las que podemos estar mucho más a gusto, pero bueno. Y luego una cosa es que nuestro cuerpo genera nuestra propia droga, que no sepa que necesitamos estímulos exteriores, ¿no? Porque nosotros generamos nuestra propia droga también. Efectivamente. O sea que Laura, ya estamos hablando de palabras mayores, ya no se consumía alcohol, ya estamos hablando de cannabis en pequeños porcentajes de otra droga, lo que sé, la cocaína, por ejemplo, que también puede estar en menor porcentaje entre los jóvenes, y deduzco porque es muy cara, pero claro, el cannabis, que ahora, aparte de, y perdonadme la expresión, que lo que dan es mierda por muy poco dinero, entonces ya es una mezcla súper explosiva. Claro. Estamos hablando de, por resumir así, de una droga ilegal, es la más barata, es la que los jóvenes, ¿por qué la consumen en mayor cantidad? Porque es la que más acceso tienen a ello, porque evidentemente estamos hablando de una franja de la sociedad donde son jóvenes, donde el poder adquisitivo pues del dinero pues es mucho más barata que la cocaína o que otras sintéticas, y evidentemente es con lo que están cortadas esas drogas o están manipuladas, que luego nosotros en las análisis, cuando son intervenidas y desde Sanidad de su delegación del Gobierno nos dan los resultados, es a veces preocupante con todo lo que consumen los menores. Pues muy bien, Marta Herreras,
Muchas gracias, ha sido un placer. Laura Estrada, os aviso que os voy a volver a liar otro día, porque es que lo que aprendemos con vosotras es increíble y lo que aprenden nuestros telespectadores, pues también mucho más. Nosotros vamos a seguir, todavía no hemos acabado, nos vamos a escuchar unos consejos publicitarios y de inmediato estamos aquí de nuevo con todos vosotros. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos afrontando la segunda parte del programa de Analízale y ya sabéis que hoy estamos hablando pues del botellón. Esta segunda parte, ¿con quién vamos a estar? Pues vamos a estar con Pepe Escobar, que es el presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de León. Hola Pepe, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Antes de meternos de lleno con la asociación y con que nos cuentes cosas interesantes, donde el denominador común para todo va a ser el alcohol, yo quería comentaros antes un par de cosas, porque claro, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de botellón, y mucha gente ya, a medida que vamos creciendo y que se toma alguna que otra copita, siempre solemos hablar del famoso garrafón. Y os quería dar unas pinceladas sobre el garrafón. Lo primero, deciros que a día de hoy, no como hace 20, 30, 40 años, el garrafón como tal no existe. La bebida está tipificada por Sanidad y contrastada por Sanidad. Lo que sí es cierto es que tenemos pues, bebida A, bebida B y bebida C dentro de esas bebidas alcohólicas de esos combinados. Luego, el impresentable, lo digo para la gente que se dé por aludida, que aproveche esas botellas medio vacías y las intente llenar de agua con agujas, jeringuillas, ese ya es su problema. Pero a día de hoy, los establecimientos donde venden alcohol o donde se toman esas copas o esos combinados no venden alcohol. Es distinta la calidad del mismo. Y luego hay otra serie de circunstancias, unos puntos que deberíais tener en cuenta y que son muy interesantes. Vamos a hablar de situaciones en las que pensamos que estamos tomando garrafón y no tiene por qué ser por culpa del alcohol en sí. La primera de ellas es el detergente. Vosotros cuando vayáis a tomar una copita o un combinado, fijaros bien en la copa. Y si esa copa tiene pues como lagrimillas o está algo sucio, pensar en lo peor. Eso quiere decir que se ha quedado detergente. Eso significa que no ha funcionado bien el abrillantador y el detergente se ha quedado pegado en la copa. Alcohol y detergente, mezcla explosiva. Va a ser una bomba de relojería en el estómago. Y un dato significativo dentro del detergente, si echáis un combinado que no sea el bourbon, por ejemplo, y os sale mucha espuma muy rápida, es que eso tiene detergente. Tened en cuenta eso también. El hielo, eso ya es en menor medida, pero sabéis que hay muchos establecimientos donde el hielo hay máquinas de hielo con la traída del agua. Hay zonas donde esa traída del agua viene con el cloro entra a formar parte del hielo, el hielo entra a formar parte de ese combinado y el cloro con el alcohol, con el etanol también forma una mezcla explosiva, no muy dañina, pero sí puede afectar en la calidad de ese alcohol. Hablamos también de las fuentes directas de calor. Vosotros, principalmente el sol, ¿no? Esas bebidas que llevamos en verano, esa fuente directa del sol, o si estamos en algún establecimiento y vemos que el alcohol, las botellas de alcohol están, por ejemplo, encima de una cafetera que está durante todo el día soltando muchísimo calor, o en fuentes directas de luz, que no sean LED, pues ahí está recibiendo calor. Sabéis que el alcohol se evapora a menos grados que el agua, unos 65-70 grados, pero bueno, una vez que el alcohol influye directamente sobre, el calor influye directamente sobre el alcohol, ese lo empieza a afectar y empieza a perder esas propiedades. El alcohol ya no será lo mismo. Y lo último, ya lo más complicado, cuando nos levantamos al día siguiente y decimos, vaya resaca, vaya garrafón que nos han metido. ¿Os acordáis antiguamente que veíamos los combinados en vasos de tubito, 2 o 3 hielos, echábamos el alcohol y luego el refresco? ¿Qué ha pasado? Las modas cambian y ahora tenemos pues, esos vasos de balón, el vaso de sidra, el vaso ancho, que metemos 4, 5, 6 hielos y echamos esa cantidad de alcohol. La cantidad de alcohol aconsejada, si la echas en ese vaso, parece que no echamos nada, parece que somos unos rácanos y duplicamos o incluso triplicamos esa cantidad para un combinado de una bebida que normalmente suele ser de 1/5. Claro, estamos metiéndonos una explosión de alcohol importante, tomamos 3 o 4 y claro, al día siguiente lo que pasa es que parece que nos han dado garrafón. No, lo que pasa es que nos hemos pasado bebiendo. Son 4 consejitos que son muy interesantes para que no penséis que todo lo que dan en los establecimientos, en los bares, en los pubs, en las discotecas, es siempre
alcohol. Y ya partiendo de eso también, pues queríamos hablar también con un nutricionista, con Daniel Fernández Crespo, para que nos cuente pues en qué afecta el alcohol en nuestro organismo. Esto es lo que nos ha contado. En primer lugar, vemos que el alcohol nos da 7 kilocalorías por cada gramo ingerido en comparación con las 4 que nos proporcionan alimentos como pueden ser los carbohidratos o las grasas. Además, estas kilocalorías son vacías, es decir, no nos proporcionan ningún nutriente esencial. Esta ingesta excesiva nos puede llevar a aumentos en el peso debido a que son una fuente de energía que no necesitamos. Además, afecta a procesos metabólicos, ya que el alcohol se metaboliza en el hígado y tiene prioridad frente a otros nutrientes como las grasas. Por tanto, se ralentiza la oxidación de grasas y se acumulan de mayor forma. También vemos que afecta a procesos de absorción, como las vitaminas B12, el folato y otros micronutrientes, además de afectar al sistema digestivo, ya que causa irritación, inflamación y daña las células del sistema digestivo de la microbiota. También vemos que el alcohol tiene un efecto de deshidratación, ya que inhibe la hormona antidiurética. Y por el contrario, vemos que algunos estudios sugieren que el vino tinto puede tener posibles efectos beneficiosos, aunque la recomendación es de no beber alcohol debido a que los riesgos siempre son mayores a los beneficios y estos estudios necesitan más investigación, aunque se atribuyen a los efectos antioxidantes de los polifenoles que contiene el vino. Vamos, que no encontramos en esta disección que nos ha hecho Dani ningún lado positivo en la ingesta de alcohol. Grasas vacías, vamos a engordar más y encima no nos va a beneficiar absolutamente nada. Pepe Escobar, buenas noches de nuevo, ¿qué tal estás? Buenas noches, pues muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, me decías antes que querías comentarme un poco sobre el tema del garrafón, y igual es que me faltaba alguno. Bueno, es que la exposición está muy bien de los peligros de mezclar alcohol con detergente, pero si hablabais de si tomamos un combinado, fijarnos, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que el único umbral seguro de consumo de alcohol es 0 alcohol. Ese es el único umbral seguro. Con 0 alcohol no vamos a tener ningún problema. Eso. Bueno, Pepe, estás al frente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de aquí, de León, presidiendo esta asociación, y tú pues formas parte de esas personas que ha conseguido rehabilitarse y escapar, ¿no?, de esa pesadilla o de esa droga como es el alcohol. Y yo leí una frase que comentabas en Diario de León recientemente, porque habéis tenido el Día Mundial y el Día de Puertas Abiertas también en la asociación, donde dices una frase demoledora, ¿no? El alcohol no se cura nunca. O sea, el alcoholismo no se cura nunca. Nunca, nunca. Esto es una enfermedad crónica. Tú, en nuestra asociación, que hay unos programas terapéuticos, recibes un alta, que es el alta terapéutico, pero de la enfermedad del alcoholismo no puedes recibir el alta porque en cuanto vuelvas a consumir alcohol, recaes y empiezas otra vez, se te despiertan todos los receptores neuronales que te proporcionan el placer, bueno, todas las sensaciones que tenías cuando consumías, y vuelves a empezar desde, vamos, la primera copa te lleva a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, y no es una, sino son muchas las que necesitas ingerir a diario. Pepe, hemos hablado en la primera parte, o sea, el programa se centra en lo que es el botellón, en los jóvenes que empiezan, pues fíjate, con edades ya de hasta 13 años, que según la estadística ya han consumido por primera vez alcohol. 13 años, estamos hablando incluso en algunas circunstancias algo menos, el botellón. Yo no sé cómo empezaste tú, si empezaste también como el resto de esta juventud, ¿no? A ver, en mi época no se estilaba tanto el botellón. Yo empecé a esa edad, a los 13, 14, no recuerdo exactamente. Pues empiezas pues un poco como en broma, pues a tomar una cerveza con los amigos cuando sales, vas al barrio húmedo, te tomas un vino. Pero bueno, es los fines de semana, incluso a lo mejor al mediodía, no tanto por la noche. Con 13, 14 años no te dejaban llegar a las 12 de la noche a casa. Luego empiezas a salir los fines de semana, ya cuando tienes 15, 16, ya sales hasta la 1 y ya empiezas con las copas. Primero vas al húmedo y te tomas unos vinos, luego ya un par de copas. Lo que pasa es que en esa época eres realmente, que lo comentasteis un poco, es alcohólico de fin de semana, ¿no? Sales, consumes cuando sales. Normalmente, además,
por lo menos a esa edad, también lo comentasteis, no suele ser alcohólico puro, siempre hay alguna sustancia más, siempre fumas un canuto o incluso algo de cocaína, se empieza a edades muy tempranas, ¿vale? Y el alcohol abre la puerta a otras drogas. Claro. Hay muy poca Sí. gente, según la estadística que tenemos sobre la mesa, de que empiece primero con las drogas duras y luego le acompañe el alcohol. No, Muy el alcohol pocas. abre muchas puertas. Muy pocas. Yo creo que generaciones anteriores a la mía, es decir, los que nos educamos en los años 80, había más alcohólico puro. Los 80 fueron la época en la que entró todo. De pronto, de estar muchos años en una oscuridad respecto a todo esto, de pronto llegó todo. Había todo tipo de drogas. Si ibas a cualquier sitio y te ofrecían de todo. Ya habías bebido y además te ofrecían eso de todo. Lo que pasa es que, bueno, encima estabas desinhibido porque tenías poca información y te atrevías a probar de todo, que eso también tiene que ver. El tema es que, es lo de siempre, lo más fácil, lo más barato es el alcohol, y es a lo que recurres para colocarte. Y entonces, perdón, pasas de ser alcohólico de fin de semana a ya ir cumpliendo años, y cada vez que sales cenas, o sea, cada vez que sales a cenar bebes, y bebes una copa, 2 copas, y luego te tomas un par de chupitos y luego ya te vas a una discoteca a tomar una copa más. Es que vivimos en una sociedad, y más en España, y más en León, donde sales de trabajar y te vas a tomar tu cervecita con la tapa para ir a comer. Acabas de trabajar por la tarde, tomas tu cervecita y demás, y es jueves o viernes, pues bueno, ya cenamos y tomamos nuestra copa. O sea, que está tan sociabilizado el consumo de alcohol como una cena, como una comida, como una quedada de amigos después del trabajo, que aquí en España lo tenemos muy complicado. Tú vas a otros puntos de Europa que igual sí es más consumo de fin de semana, no es como lo nuestro, que es algo habitual. Es que no sociabilizamos sin alcohol. Nosotros no sabemos sociabilizar sin alcohol. Ese es el problema. Pero no solo ese es el problema, es que además quien no bebe le pasa algo, o estás enfermo. Ahora el no bebedor porque tenga un problema como yo, sino gente que es abstemia porque no ha bebido nunca, no le gusta o lo ha probado y no le gusta, tiene una presión grupal tremenda. Adolescentes que no beben tienen presión grupal de los otros, pero ¿por qué no te tomas una copa? Tal? Adultos, ahora por suerte hay una corriente de ya yo no bebo y tal, y estoy afiliado a esta asociación de abstemios porque nos da la gana. Sí, hay muchísima presión grupal y hay muchísima interacción con el alcohol desde casi primera hora de la mañana, que te tomas un café con unas gotas, luego te tomas el vino antes de comer, luego comes con vino, te tomas un chupito después y estás así todo el día. Y Pepe, ¿cuándo te das cuenta de que ya es un problema, ya que no es algo habitual o como el resto de tus compañeros, y te das cuenta de que ya estás conviviendo con un problema? Un problema es casi siempre, o sea, otra cosa es la adicción, porque la adicción no es el único problema del alcohol. Antes comentabais algo, hay gente que bebe una vez al mes, pero ese día que bebe la prepara, porque por consecuencia del alcohol, o pega a alguien, o tiene una bronca con su mujer, o le da por delinquir, por atracar una joyería. O coge el coche y se zampa un pepinazo. Ese es uno de los problemas más graves. ¿Cuándo te das cuenta que tienes una adicción? Yo en mi caso fue pues en torno, bueno, te vas dando cuenta que la tienes, ¿no? Porque ya empiezas a beber a diario, pero sin necesidad, o sea, sin socializar, quiere decir que tú solo bebes, te tomas una copa porque ya estás en casa y no sé qué, y bueno, o estás pensando que tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Y mientras lo resuelvo o no lo resuelvo, lo tapo con un par de copas. Durante una época eres alcohólico funcional, o sea, entonces dices, bueno, ¿podría hacer esto sin beber? Sí, pero lo puedo hacer bebiendo, entonces ¿por qué voy a intentar dejarlo? ¿Sabes? Entonces eres funcional, pero llega un momento en que ya no eres funcional, ya tienes a la familia hecho un desastre, los negocios hechos un desastre, y entonces ya dices, bueno, es que está pilotando mi vida el alcohol, no la piloto yo. Y luego otra cosa que no hemos comentado durante todo el programa, porque nos estamos centrando en ese botellón, la salud, porque el alcohol también hace grandes estragos en nuestro organismo. La salud física y la salud psíquica, las dos. O sea, las dos. Tuvimos hace poco una mesa redonda hablando de enfermedades hepáticas, pero es que el alcohol no está solo detrás de la hepatitis y alguna enfermedad más relacionada con el hígado, sino que está presente en el 80% de los cánceres que se conocen, el consumo de alcohol. Por eso lo del umbral de consumo es cero, el ideal. Bien, una vez que conocemos el problema, que nos damos cuenta, te costó mucho dar el paso, y intento explotarte porque yo creo que tu percepción es muy importante para toda la gente que nos está viendo al otro lado de la televisión, porque les puedes ayudar mucho a otra gente que se siente identificada con lo que tú has vivido. A ver,
tú te das cuenta de que tienes un problema de adicción grave, pero te cuesta mucho, o sea, no quieres de hecho dejarlo porque te ves incapaz. Tiene que llegar un momento en el que tienes primero que tocar fondo y desarmarte para ver de qué estás hecho por dentro, intentar reconstruirte. Ahí es fundamental el apoyo de la familia y, en nuestro caso, el apoyo de la asociación. O sea, llegar a la asociación es llegar a un mundo donde está gente con tu misma problemática, con unas terapeutas fantásticas que conocen todo sobre el mundo de la rehabilitación y el alcohol. Y el proceso es difícil porque te vas a desvincular de un amigo con el que llevas muchos años y que te ha estado tapando muchos problemas, te ha acompañado, a pesar de que te está destrozando, ¿sabes? Sí. Pero el día crucial es ese, es cuando ya te das cuenta que nada pilotas tú, todo lo pilota el alcohol u otra droga en tu vida, ¿no? Y entonces ahí sí, la familia, lo que te decía, es fundamental. La psicología, la psiquiatría también echan una mano y el tratamiento terapéutico. El tratamiento terapéutico es fundamental. Dar el paso, subir las escaleras de la asociación es difícil. El primer día dices, ¿qué hago yo aquí? No sé, ¿no? Hasta que empiezas a hablar ves que todo el mundo tiene una problemática muy similar a la tuya, si no igual. Sea, llamar a esa puerta de darle es el paso más complicado, ¿no? Una vez que se abre o das el paso y pasas esa puerta, igual ya todo es más fácil, ¿no? Una vez que das el paso, aún así te cuesta. La primera fase de la terapia, que se llama acogida, es la más complicada, porque es cuando te estás enfrentando a que tienes una adicción, a que la tienes que dejar, a que intentas no consumir pero consumes, tienes una recaída. Es cuando aterrizas y tocas suelo y ves la problemática que tienes. Para mí, lo he dicho ya, el día que yo desde que entré en la asociación dejé radicalmente la bebida. Hay gente que tiene algunas recaídas y tal, yo que sé, en alguna de las fases tienen alguna recaída, pero se supone que tienes que estar sin consumo ya en la segunda fase, que es integración. Pero yo realmente me di cuenta que estaba rehabilitándome el día que asumí que no iba a poder volver a beber jamás. O sea, el día que te das cuenta que no puedes volver a beber en lo que te queda de vida, es el día que empiezas realmente para mí, no sé, a lo mejor en otros casos es distinto, la rehabilitación. Pero Pepe, estaba yo pensando ahora mismo, tú sigues sociabilizando, tú sigues saliendo por ahí, tú sigues con los amigos, que imagino que la gran mayoría siguen tomando sus cervecitas, su vino, sí. Y demás. Yo no sé si ese peligro que está ahí tan cerca ahora, ¿cómo se lleva? Esa tentación. Supongo que cada uno somos un mundo también. Yo lo llevo bastante bien. Es verdad que también he dejado de fumar recientemente y las ganas no son una opción. Las ganas te vienen como los sentimientos o te llegan. Me llegan ganas de fumar, sí, más que de beber normalmente. Cuando veo a alguien fumar, digo, me fumaría un pitillo. Pero claro, es lo que te digo, las ganas, pero lo que tú haces con las ganas es lo que decides. Las ganas no puedes decidir tenerlas o no porque te vienen y están ahí, pero lo que tú haces con esas ganas es lo que tú decides. Entonces yo decido no fumar o no beber. He visto algunos datos que nos habéis trasladado desde Arle, porque en este programa hemos hablado de botellón, pero no hemos hablado de sexo, ¿no? De sexos, o sea, chicas, chicos, hombres, mujeres, quién tiene más tendencia al alcohol o quién tiene más tendencia a ir a Arle y rehabilitarse. Ha habido un crecimiento en mujeres, pero decís que porque han sido más valientes si han dado el paso, ¿no? Sí. Eso es un dato que puede ser significativo también. Claro, se está incrementando el número de mujeres que vienen a la asociación significativamente. De hecho, si siempre ha estado estigmatizado la figura del alcohólico, siempre la imagen del borrachín, siempre tienes un estigma, pues imagínate encima siendo mujer, ¿no? Y aparte de que yo creo que, a ver, ¿cómo decirlo? La mujer el sexo femenino metaboliza peor el alcohol que el hombre, entonces sufre más con el consumo de alcohol. Y luego, pues en casa, para los hijos, para, yo qué sé, su madre, contarles esto a sus hijos,
Y que tienen más estigmas, ¿no? Tienen todavía más estigmas. Pepe, me decías al principio que también querías comentar un poco y dar alguna pincelada sobre pues, lo que hemos hablado del botellón, de esta juventud, ¿no? Que tiene que ser divino tesoro, pero que convive con el alcohol. Ahora tienes esa oportunidad, vale, porque vamos camino ya de despedir el programa. Lo habéis resumido, lo habéis explicado muy bien es todos que vosotros. Unas chicas de verdad que sí, lo habéis explicado muy bien. Para mí el mayor problema es ese, que es una droga legal, que es barata, que se consigue, o sea, no tienes que ir a buscar el camello es el supermercado. Y hay muy poco control en los supermercados. Siempre el de 14 siempre tiene un amigo de 18 que le compra las botellas. Hay que insistir más en la educación es fundamental. Y desde pequeños. Desde muy pequeños. Que empiezan a entender que es un veneno. Claro, la prevención, por supuesto, pero para mí sobre todo es la educación. Y en la educación es donde va a estar la base. Si empiezas con niños de 6, 7 años, claro, luego lo tenemos tan normalizado porque en nuestras casas nos ven a los padres que comemos con vino, que vienen amigos y cenamos con vino, que se normaliza desde muy pequeño. Don Pepe Escobar, muchas gracias por acompañarnos, por formar parte de este Analizaré, presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de León, ARLE, y enhorabuena por ese trabajo que hacéis de forma incontestable, y no hemos podido hablar de las administraciones, que os dan muy poco para lo que dais a las administraciones y a la sociedad. Nosotros nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado de la pantalla, y ya sabéis, aquí estaremos de nuevo con todos vosotros el próximo sábado. Pasad un buen fin de semana.